Bueno, vamos a resolver eh, un circuito mixto. Este circuito tiene una fuente de voltaje de 18 volts, tiene cuatro resistencias, una de 10, una de 20, una de 30 y una de 50 ohms. Nos pide encontrar la corriente total del circuito y encontrar la potencia en cada una de las resistencias. Entonces, para encontrar la corriente total, necesitamos convertir esto a una sola resistencia. Primero tenemos la de 20 y la de 30 que están en paralelo. A esta le vamos a llamar R1, esta sería R2, luego esta sería R3 y esta sería R4. Ahora la resistencia total, primero resolvemos el paralelo de la R3 y la R4. Y a esa le vamos a llamar R5. Entonces nos va a quedar así. Aquí está la fuente. Aquí está la R1. Aquí quedaría la R5. Y aquí quedaría la R2. Esta sería la R5. Entonces, para encontrar la R5 es con el recíproco. Lo que vamos a hacer es 1 entre R5 es igual a la suma de los recíprocos de las que están en paralelo, que es R3 y R4. O sea, 1 entre 20 más 1 entre 30. Resolvemos esto. Con un denominador es 60. Aquí va a quedar 3 más 2. Va a quedar 5 entre 60. Entonces, como quiero el recíproco, va a quedar R5 es igual a 60 entre 5. 60 entre 5. Y esto es 12. 12 ohms. Y eso es la R5. Esta es la R1 y esta es la R2. Ahora la RT va a ser la suma de estas tres porque están en serie. Entonces la RT, resistencia total, es igual a 10. Este es de 10, este es de 12 y este es de 50. 10 más 12 más 50. Esto es igual a 72 ohms. Y esa es la resistencia total. Entonces esto queda como una sola resistencia. Así. Que es la RT. Ahora la corriente total del circuito, IT, es igual al voltaje entre la resistencia total. Aquí en este es el circuito elemental. Aquí tenemos un solo voltaje, una sola corriente y una sola resistencia. Entonces la corriente es voltaje entre RT. Y esto es 18 entre 72. Y esto es 0.25. 0.25 amperes. Ya tenemos la IT. Ahora vamos a encontrar la potencia en cada una de las resistencias. Entonces, ¿cómo encontramos la potencia? La potencia es el producto del voltaje por la corriente. Entonces, para cada resistencia va a ser el producto de su voltaje por su corriente. Entonces, en la R1, ¿cuál es su voltaje? Vamos a llamarle V1. Entonces, vamos a decir potencia 1, o sea, de la resistencia 1, es igual al voltaje 1 por la corriente 1. ¿Pero cuál es la corriente 1?
esta corriente, aquí en este punto se divide, esta es la corriente total del circuito, la que diríamos que sale de la fuente, pasa por la R1, llegando a este punto se divide en dos corrientes, una para acá, que va a ser la corriente 3, y otra para allá, que va a ser la corriente 4, por la resistencia R3 y la R4, ¿no? Llegando a este punto se vuelven a juntar, y otra vez pasa la corriente total por la R2. Entonces en la R1 circula la IT, la corriente total, y esa se va a multiplicar por el voltaje en la R1. Entonces vamos a tener potencia 1, es voltaje por corriente 1, o por corriente total. La corriente total ya la tenemos, entonces nos faltaría el V1. Hay que calcular el V1. Ahora el voltaje 1 en esta resistencia lo vamos a encontrar en este circuito, porque aquí tenemos 3 resistencias en serie, y para encontrar el voltaje en una resistencia, por la ley de Ohm, voltaje es resistencia por corriente, ya la conocemos, ¿no? Voltaje es igual a R por I. Esta es la ley de Ohm. Entonces, aquí está. Entonces, la resistencia ya la tenemos, y la corriente pues también la tenemos, es la corriente total. Entonces aquí sería voltaje 1. Bueno, vamos a encontrar primero el voltaje 1. Voltaje 1 es igual a R1 por IT. Entonces R1 es de 10 y la IT es de 0.25. Por lo tanto, el voltaje es de 2.5. Ese va a ser el voltaje 1. 2.5 volts. Ahora, la potencia. La potencia 1 entonces es el voltaje 1 por la IT. Ya tenemos aquí el voltaje 1 y tenemos la IT, entonces 0.25 por 2.5 es 2.5 por 0.25. Esto es 0.625. Y ya está, y esto está en watts. Esta es la potencia 1. Ahora vamos con la potencia 2. Vamos a seguirle acá de este lado. Potencia 2. Potencia 2 es igual a voltaje en la resistencia 2, o sea, voltaje 2 por la corriente 2. ¿Y cuál es la corriente 2? Si vemos el primer circuito, sigue siendo la IT, la de la corriente en la resistencia 2. Entonces aquí la vamos a poner por IT. Ahí está. Ahora, voltaje 2. La IT ya la tenemos. El voltaje 2, ¿de dónde lo vamos a sacar? También de este circuito donde tenemos las 3 en serie. Entonces, el voltaje en esta resistencia es resistencia por corriente. Aquí tenemos la IT. Entonces, resistencia. Bueno, antes de esto, vamos a calcular el voltaje 2. Entonces, voltaje 2 es igual a resistencia 2, R2 por IT. La resistencia 2 es de 50 ohms y el IT es de 0.25. 50 por 0.25 es 12.5. Entonces esto queda 12.5 volts. Ese es el voltaje en la R2. Ahora la potencia, entonces, es igual. La potencia es igual al voltaje 2
por la corriente total. Entonces ya lo tenemos. Esto es 12.5 por la corriente total, que es... aquí está, ¿no? Esta la vamos a estar ocupando. Por punto 25. Y esto nos sale 3.125. 3.125 watts. Ahí está la potencia 2. Vamos con la potencia 3. Potencia 3 es igual al voltaje 3 por la corriente 3. ¿Cuál es la corriente 3? Pues es esta, la que viene en la R3. Entonces aquí sí le vamos a poner la I3 y acá la I4. Entonces aquí va a ser... Aquí está la I3 y acá la I4. Entonces aquí sí le vamos a poner V3 por I3. Entonces el V3 no lo tenemos, pero lo podemos encontrar. En estos dos puntos tenemos un solo voltaje, que es el de esta resistencia y el de esta otra. Entonces, cuando yo reduzco estas dos a una sola, que es la R5, voy a tener aquí un voltaje en estos dos puntos, que va a ser el mismo de la R3 y de la R4. Entonces, el voltaje 3 es el voltaje en R5. ¿Sí? El voltaje 3 es el voltaje en R5. Y eso es la R5. Les voy a ponerle aquí. Voltaje 3 es igual a la R5 ¿por cuál corriente? Pues por la misma, ¿no? Que está circulando aquí, que es la IT. Entonces es R5 por IT. La R5 entonces es de 12 ohms, acá lo tenemos. La R5 es de 12 ohms. De 12 ohms. Y lo vamos a multiplicar por la corriente total. Entonces queda 12 por corriente total, que es 0.25. Y ahí está entonces, que es de 12 por punto 25 es 3. Entonces esto queda de 3 volts. Este es el V3. Ahora con el V3 lo multiplicamos por la I3. Y eso nos va a dar la potencia 3. La I3 no la tenemos. La I3 la vamos a sacar de aquí. Esto es la IT, que se divide en la I3 y en la I4. Entonces, ¿cómo encontramos la I3? Por ley de Ohm, si despejamos de aquí la corriente, vamos a tener que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces vamos a calcular la I3 de aquí, ¿no? I3 es igual al voltaje 3 entre la R3. Ya conozco el voltaje 3, es de 3 volts. Entonces aquí es 3 entre R3, que es de 20, ¿no? Ahí está. Entonces esto es 3 entre 20. 3 entre 20 es 0.15. 0.15 amperes. Ahí está la I3. Ahora sí ya puedo encontrar la potencia 3. Solo multiplico el V3, que es 3, por I3, que es 0.15. Entonces la potencia 3, aquí le voy a continuar. Potencia 3 es igual a... potencia 3 es... 3 por 0.15 es 0.45. Entonces aquí es
0.45 watts. Bueno, ya tenemos la potencia 1, la potencia 2, la potencia 3. Nos falta la potencia 4. Entonces, potencia 4 es igual a voltaje 4 por la I4, ¿no? Ahora, el voltaje 4 es exactamente el mismo que el voltaje 3 porque están en paralelo, que es el de la R5. Entonces ya lo tenemos. El voltaje 4 es el voltaje 3, que viene siendo este de 3 volts. Entonces aquí tenemos 3 que multiplica a la I4. La I4 es la que no tenemos, vamos a calcularla. La I4 es voltaje 4 entre resistencia 4. Entonces el voltaje 4 ya sabemos que es de 3, porque es el mismo, entre la resistencia 4, que es de 30 ohms, ¿no? Entonces es 3 entre 30, y esto es igual a 0.1 amper. Entonces aquí se va a multiplicar 3 por 0.1, y esto nos va a dar 0.3 watts. Y ahí está la potencia 4. Ahora, para comprobar que esto es correcto, vamos a sumar todos los voltajes. Digo, todas las potencias. En el circuito elemental, que es este, yo tengo una fuente de voltaje que es de 18. Tengo una resistencia total que salió de 72 ohms. Y tengo una corriente total que es de 0.25 amperes. Entonces la potencia en este circuito elemental, potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces el voltaje es 18 y la corriente es de 0.25. 18 por 0.25 es igual a 4.5 watts. 4.5 watts. Esta es la potencia total del circuito. Ahora vamos a sumar estas potencias, la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces es 0.625 más 3.125. Aquí está, ¿no? 0.625 más 3.125 más 0.45 más 0.3, y esto sale potencia total del circuito 4.5, y vemos que es exactamente lo mismo. Entonces es correcto, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí tenemos un circuito un poco más complicado. También es mixto. Una fuente de 12 volts con una resistencia R1, R2, R3, R4, R5 y R6. De esta manera. Entonces la R5 y la R6 están en paralelo. Y ese paralelo está en serie con R4. Y toda esa serie está en paralelo con R3. Y todo ese paralelo está en serie con R1 y R2. ¿Sí? Entonces nos pide el circuito encontrar la potencia total del circuito y el voltaje 4. El voltaje 4 es el voltaje aquí entre los puntos A y B, en la R4,
que es de 100 ohms, la R1 es de 100 ohms, la R2 es de 100 ohms, la R3 es de 10, la R5 y la R6 son de 4.7 ambas. Entonces, vamos a encontrar primero, vamos a reducir la 5 y la 6 en una sola y le vamos a llamar R7. Entonces, con el recíproco, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos que dice, uno entre R7 es igual a la suma de los recíprocos, 1 entre 4.7 más 1 entre 4.7. Y esto es igual a 0.2127 por 2, ¿no? Porque se suman los mismos. Se suma lo mismo. Aquí es por 2. ¿eh? No es al cuadrado, es por 2. Y esto nos queda 2.35. Esa es la R7. Bueno, ya haciendo el recíproco, ¿no? 1 entre esto sale 2.35. Ahora, eso está en serie con R4. Entonces, a la suma de eso, de la R7 y la R4, le voy a llamar R8. R8 es R4 más R7. Entonces es 102.35 ohms. Esa es la R8. Entonces aquí está una imagen de esto. Tengo la R1, la R2, la R3 y la R8, que ya es la reducción de R4, 5 y 6, ¿no? Es R8. Ahora, R8 está en paralelo con R3. Al paralelo de R3 y R8 le voy a llamar R9. Entonces aquí está. R9 es igual a R3 en paralelo con R8. También así se puede hacer. Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, las podemos calcular así, como estas. O bien, esto es lo mismo que realizar el producto y dividirlo entre la suma. Eso solo es cuando son dos. Entonces lo voy a hacer así también. Lo puedo hacer así también. El producto es 10 por 102.35. Dividido entre la suma que es 112.35. Y haciendo esta operación queda 9.1099 ohms. Y esa es la R9, que es el paralelo de estas dos. Luego tenemos, por último, la resistencia total, pues es la suma de esa R9 con las otras dos que están en serie, la 1 y la 2. Nos va a quedar así. Resistencia total es igual a la R1 más la R2 más la R9. Es igual a 100 más 9.1099. Esto es igual a 209.11. Y esa es la resistencia total del circuito. El circuito elemental que solo tiene una resistencia. Entonces con eso podemos sacar la IT. La corriente total del circuito es voltaje de la fuente entre la RT. El voltaje son 12 entre esta RT. Sale 0.0573 amperes. Ya tenemos la corriente total. Ahora la potencia total. Potencia es voltaje por corriente total. Entonces aquí está, ¿no? Potencia total es voltaje de la fuente por corriente total. 12 por 0.0573 amperes es igual a 0.687 watts. Ahí está la potencia total. Ahora vamos a encontrar el voltaje 4. Vamos a ver el circuito original. El voltaje 4 es el voltaje entre estos dos puntos. ¿Cómo le tendríamos que hacer? Primero, vamos a ver el circuito cuando sacamos R7, ¿no? Es esto. Es este. Aquí está la fuente de 12. Aquí está R1, aquí está R2. Aquí está R3. Aquí está R4 y aquí está el paralelo de R5 y R6 que se llama R7.
Entonces, la corriente llegando al punto A, que es este, vamos a ponerle punto A, se va a dividir en dos corrientes. Una se va a la R3 y la otra se va por la R4 y la R7. Le vamos a llamar I4 porque pasa por R4. Entonces, para encontrar el voltaje en la R4, por ley de Ohm, es voltaje 4 es igual a R4 por I4. Entonces la I4 es esta. La R4 es esta, que es de 100. Solo tenemos que encontrar la I4 y con eso es suficiente. ¿Cómo encontramos la I4? Sumamos la R4 y la R7 y eso nos daba la R8. ¿Sí? Entonces, aquí está. Aquí está la R8 y esa lleva la misma corriente I4 porque están en serie. Y en serie la corriente es la misma. Entonces, la corriente en I8 es la I4. ¿Eso qué quiere decir? Que I4 es igual al voltaje 3. ¿Sí? Esta corriente, ¿cómo la encontramos? La corriente es voltaje entre resistencia. ¿Cuál resistencia? Pues la R8, ¿no? Porque queremos la corriente aquí, que no es la misma que acá, porque aquí en este punto se divide en dos corrientes, una se va para acá abajo y la otra se viene para acá. Entonces yo quiero la I4, que es esta. No le voy a poner I8 porque ya se llama I4. Entonces, la I4 es voltaje en esta resistencia por esta resistencia. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje en esta resistencia? Pues es el mismo que acá, porque los puntos son comunes. Todo esto es un solo punto y esto es un solo punto. Entonces, yo aquí tengo el punto A y el punto B, que son los mismos que acá, punto A y punto B. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la corriente I4 es voltaje, este yo ya lo conozco, que es el voltaje 3. El voltaje 3 es el que yo ya tenía acá, en la R, en esta R que resulte de todas estas, que le llamamos R9, aquí está. Esta R9, yo le calculo su voltaje, aquí está la R9. Entonces, el voltaje en la R9, voltaje 9 es la R9 multiplicado por la corriente total, porque aquí solo tengo aquí tengo una sola corriente. Entonces, R9 por IT, yo ya tengo R9 que es de 9.1099 y tengo la IT que es de 0.0573. Multiplico eso y me va a dar el voltaje 9. Entonces el voltaje 9 es el que yo tengo aquí, que es el mismo del voltaje 3. Entonces yo puedo sustituirlo acá para sacar la I4. Yo ya sé que ese voltaje 3 es el mismo voltaje 9. Entonces el voltaje 3 lo divido entre la R8, ¿sí? Es el voltaje aquí, es el voltaje 9. Entre R8, o voltaje 3 también es lo mismo, ¿no? Entre R8 y me va a dar la I4. La I4 aquí está. La I4 es 0.0051 amperes. Ahora, con esa I4, yo ya puedo encontrar el voltaje en la R4. Solo necesito multiplicar corriente por resistencia. Entonces, el voltaje en R4 es resistencia R4, que es de 100, por corriente, que es de 0.0051. Y aquí está. El voltaje en R3, pues es este, ¿no? El que ya teníamos, que es la R9 por la IT, que es de 0.5219. ¿Sí? Este es el voltaje en R3.
es el mismo del voltaje 9. Entonces, este es el que yo estoy dividiendo entre la R8 y me da esto. ¿Sí? El voltaje 3 yo lo estoy sacando con multiplicar la R9, que es estas tres, multiplicado por la corriente total. Y eso me va a dar este voltaje. Entonces, ese voltaje lo divido entre la R8 y con eso me da la I4. Ahora el voltaje 4, pues ya es únicamente multiplicar la R4 por la I4 que ya saqué. O sea, 100 por 0.0051, ¿sí? Y me da esto, 0.51 volts. Ese es el voltaje 4. Y ya, ya está resuelto con esto. Ahí está, el voltaje 4.